Historias detrás de la pandemia. Historias que tienen que ver obviamente con lo social, pero historias que se van fabricando a raíz de cómo se van desenvolviendo, por ejemplo, los gráficos, las tablas, las histogramas, las distintas situaciones para medir cómo es la evolución del virus, los contagios, si se hace de manera exponencial, cómo puede llegar a responder un sistema de salud con las camas, terapias intensivas. Son los gráficos que se han viralizado a través de las redes sociales. Estaba escuchando y pensaba que desde el mismo presidente, en cada conferencia de prensa que utiliza, viste, esas famosas filminas, todos empezamos como a intentar leer gráficos, viste, en esta pandemia. Ni que hablar de las curvas. Bueno, claro. Ni que hablar de las famosas curvas. Bueno, hay un senador de la provincia de Corrientes, es Martín Barrio Nuevo, además contador, a quien ya lo estamos saludando. ¿Cómo va, Barrio Nuevo? Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos desde Corrientes. Y que además se ha transformado en una estrella del no Twitter. Me digas que es una estrella. Sí. Es una estrella de los gráficos, de las tablas, de las histogramas, bueno, absolutamente... de las curvas. De las curvas, famosas curvas. Muy reconocido a través de las redes, incluso seguido por... Mira, te voy a dar algunos nombres. Sí. ¿Quiénes lo siguen? Los máximos prestigiosos del CONICET, por ejemplo, Aliaga, por ejemplo, el ministro de Educación, Trota. Todos hablan con respecto a los gráficos que Martín nos propone día tras día, muy actualizados, por cierto. Martín, ¿fue una sorpresa para vos también esta respuesta que ha tenido a través de las redes los gráficos que se han presentado? Bueno, la verdad que primero gracias por el reconocimiento. Efectivamente, yo soy contador, trabajo, una de mis competencias profesionales tiene que ver con las estadísticas, ¿no? En general siempre vinculadas a lo económico, claro. Pero en esta instancia en donde la pandemia tiene tanto que ver con el análisis estadístico, con el avance, cómo avanza, ritmos de avance, ritmos de retroceso, impactos que tiene la mayor o menor movilidad de la gente en los contagios. Entonces, tiene mucha relación con la estadística. Y uno lo que busca, básicamente, tiene que ver con hacer información que sea accesible a la gente y que la gente lo entienda. Que por allí es ese el aporte que puedo hacer yo, lo mío no tiene que ver tanto con un aporte científico, sino fundamentalmente de propagación de la información y que sea accesible, ¿no? Y con respecto a la situación que se da, por ejemplo, nosotros somos un noticiero que nos ocupamos de las noticias del interior del país, que hacemos muchos hincapié de lo que sucede tierra adentro, como se dice habitualmente. Ha sido de notable ayuda para nosotros el semáforo por provincia y cómo hemos podido ir detectando la evolución del virus en cada una de las regiones. Eso también se hace con los datos que te llegan del Ministerio de Salud. ¿Cómo los proporcionan? Sí, efectivamente, en realidad es un procesamiento de datos del Ministerio de Salud de la Nación, los informes del Ministerio de Salud de la Nación, los proceso todos los días, y sí, en eso lo que traté desde el principio es mostrar una mirada federal de la pandemia, porque muchas veces nosotros decimos los medios nacionales, y es verdad, tenemos ese concepto, pero en realidad básicamente los medios nacionales son medios del Gran Buenos Aires, entonces tienen su mirada puesta allí. Entonces lo que uno buscó también es aportar desde un pantallazo ese semáforo, en realidad es un tablero de control de indicadores. Y esos indicadores entonces se tiñen de rojo, amarillo, verde en función si están mejor o peor. Y es amigable, es entendible en su totalidad, porque muchas veces nos casamos con un indicador, es decir, miramos, la duplicación. Sí. No es lo mismo la duplicación de una provincia que tiene 4 casos que la duplicación de una jurisdicción tiene 10.000. Entonces, no es lo mismo duplicar en 10 días 4 casos porque quiere decir que dentro de 10 días voy a tener 8. Ahora, si duplico en 10 días 10.000, dentro de 10 días voy a tener 20.000 casos. Entonces, es importante la duplicación, sin dudas, es uno de los indicadores, pero hay que verlo en su totalidad y para eso sirve este semáforo, que es un tablero de control. ¿Y todos estos gráficos los haces vos, Martín? Sí, los hago yo, aprovechando el tiempo inicialmente que nos dio la cuarentena. Hoy nosotros en Corrientes ya estamos con una flexibilización mayor, estamos ya en fase 5 hace un par de semanas,
con las dificultades y sobre todo con el cuidado que hay que tener en esta nueva etapa que se le plantea a gran parte de la Argentina. No sé cuál es la situación allí en el interior de Córdoba, pero ustedes están habilitados también de ingresar. Sí, en el interior ya estamos en fase 5, Martín, salvo lo que es el Gran Córdoba, que está en una fase, una atrás, en fase 4. Martín, te pregunto sobre, bueno, no sé si tenés los datos actualizados, pero más allá de eso ya podés hacer seguramente lo que es, ¿por qué? El análisis. ¿Por qué el interior del país ha tenido una situación tan disímil con lo que es el AMBA? Bueno, y sacando Chaco en este caso, algo de Río Negro, pero es por la cuarentena, por las restricciones, por la cantidad de gente. ¿Por qué hoy por hoy tenemos que estar hablando de un 85% del país en una zona mucho más liberada? Mira, por varias cosas. Si vamos primero a lo estructural, digamos, tiene que ver con la densidad poblacional y con la posibilidad real y concreta que en las provincias, en lugares menos densos, cuando aparece un caso, de tratarlo adecuadamente. ¿Qué implica tratarlo adecuadamente? Ustedes en Córdoba lo hicieron muy bien, muy bien. En el hecho de ir aparece el caso, tuvo contactos, ir apagando esos pequeños incendios inmediatamente. Lo importante en esto es detectar los casos, detectar los contactos de este caso que pasan a ser nuevos sospechosos y a partir de allí aislarlos, testearlos, si salen positivos, encontrar los contactos de este nuevo positivo. Es decir, ese es todo un trabajo que si se hace de manera dinámica, si se hace inmediatamente, es un mecanismo que ayuda y muchísimo a frenar la propagación del virus. Vos fíjate que hoy en Ciudad de Buenos Aires se está haciendo un trabajo que es importante, muy importante, pero que entiendo es insuficiente. ¿Cuál es el detectar? No, el detectar es previo. Hoy se inició, el fin de semana, se inició un trabajo de rastreo de contactos estrechos de contagios confirmados. Eso en el interior del país se hizo desde el principio, porque también es mucho más fácil hacerlo. No es lo mismo hacer respecto de 5 casos que hacer respecto de 400 o 500 como fueron ayer. Imagínate vos, tenés 500 contagiados ayer en Ciudad de Buenos Aires. Ponerle una media de 10 a 15 contactos, en realidad se calculan 20. Quiere decir que vos tenés que hacer una visita a 10.000 personas hoy, para que a esas 10.000 personas hacerle una entrevista, contactarlos, aislarlos, para que en el caso de que estas 10.000 personas, que no todas se contagian, ¿no? Pero la prevención es justamente eso, aislarlo y decir, bueno, espera, hasta tanto sepamos si tenés o no, vos no salgas, quédate en tu casa y no tengas contacto con tu familia. Entonces, me parece que ese trabajo es mucho más sencillo, si se quiere, en el interior del país, en el resto del país. Se habló mucho de los testeos, Martín. ¿Se está testeando la cantidad necesaria o se ha testeado la cantidad necesaria en un comienzo en la Argentina? Hemos tenido distintos momentos respecto de esto. Yo no, de ninguna manera creo en esos valores de testeo por millón de habitantes. Porque los testeos por millón de habitantes en realidad contemplan situaciones de distintos niveles de avance de la pandemia. Es decir, en un lugar donde vos tenés el 2, el 3 o el 4% de la población ya contagiada, que es muchísimo, y evidentemente tenés que tener muchos más test hechos, porque te avanzó mucho la pandemia. Ahora, la situación en general es un tema que yo lo miro por la positividad, es decir, por qué porcentaje de los test salen positivos. Y allí es donde yo veo hoy que estamos con algún nivel de inconvenientes. Ayer se flexibilizó el concepto de casos sospechosos, lo que puede ayudar a tener mayor cantidad de testeo en los lugares donde hay circulación comunitaria. Una de ellas es Córdoba, aunque probablemente pronto se revise esa situación respecto de Córdoba, Ciudad de Córdoba. Pero lo que eso va a permitir tener mayor capacidad de testeo, de posibilidad de testeo,
que creo que hoy sí nos está haciendo falta. No solo el testeo, porque si no nos quedamos en eso. Lo importante no es, el testeo es una herramienta que debe estar atada a otras políticas públicas que son las que efectivamente evitan el contagio. Y fundamentalmente tiene que ver con esto, el rastreo de los contactos estrechos y el aislamiento de los contactos estrechos. Martín, sí. No, lamentablemente no, nos estamos quedando sin tiempo, pero te quiero hacer dos preguntas, apelo a la brevedad. El pico, el famoso pico, ¿estamos llegando, lo estamos transcurriendo? Y la otra, ¿el sistema de salud del AMBA aguanta a este nivel de contagio? Nosotros tenemos, por un lado, el pico va a llegar en la medida que de los comportamientos sociales. El pico por sí no existe. Es decir, el virus avanza en la medida que nosotros le dejemos avanzar. Entonces, la idea es lograr que el avance sea lo suficientemente chato como para que no sature, yendo a tu segunda pregunta, al sistema de salud. Hoy el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires todavía está bien, todavía está holgado, lo que no significa que no vaya a tener problemas. Tanto Ciudad de Buenos Aires como el conurbano bonaerense están con una dinámica creciente que no se puede sostener en el tiempo. Esta misma dinámica sostenida en el tiempo, tarde o temprano va a implicar una saturación al sistema de salud. Entonces, tenemos que trabajar mucho, entiendo yo, en esta etapa, en esto que hablábamos recién. Esto que empieza a mostrarse más como una experiencia piloto en Ciudad de Buenos Aires, tiene que ser una inversión en recursos humanos, en tecnología. Los argentinos nos quejamos de todo, queremos ser Corea del Sur, pero cuando nos piden que instalemos el programa Cuidarte, decimos que no queremos que nos miren. Entonces, o nos ponemos de acuerdo y facilitamos el trabajo del rastreo, que es básicamente una de las herramientas clave, sería si nosotros habilitamos la aplicación en nuestro celular, seguramente vamos a tener mayor capacidad de éxito. Martín, muchísimas gracias por el contacto, muchas gracias por el aporte de lo que nos has dado a través de las redes sociales, con los gráficos, con las curvas, con las tablas, y muchas gracias por federalizar la información también, porque como bien decís, muchas veces nos quedamos con los miles y miles de casos y es absolutamente encapsulada, y en el resto del país por ahí la información es otra. Un fuerte abrazo y saludo a todo Corrientes. Bueno, ha sido un gusto. Hasta luego.